Así que vamos al libro de Primera de Reyes 19. No quiero darle una enseñanza larga, podría hacerlo, pero quiero dejarle solamente una motivación. Me parece que lo mejor que puedo hacer por usted y por su futuro es darle una motivación. Primera de Reyes 19, verso 19 dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió, y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, este es un pasaje muy interesante. Elías ha recibido un trato de Dios también muy interesante. Dios le ha enseñado cómo enfrentar a los profetas falsos de Acera y de Baal. Ha tenido un enfrentamiento en la montaña y ha tenido una grande victoria. Una vez que él sale de esta experiencia, comienza una persecución y a la vez una formación en la vida de Elías, hasta ser llevado a una cueva donde él está huyendo de la persecución. Y cuando ya sale de ahí, porque Dios le indica que ha llegado el momento de salir, hay muchos profetas que deben ser ungidos, y que el primero de ellos va a ser Eliseo como un profeta en su lugar. Entonces Elías sale de allí, y es cuando entonces se encuentra a Eliseo en el camino. Eliseo está en una finca, en una parcela, trabajando. Tiene un arado, está conduciendo una yunta de bueyes, y dice la escritura que es la última de las 12 que tiene la familia. Él está en un lugar, está trabajando, está sirviendo, pero está en un lugar nada importante, es el último lugar. Ahora Elías sale de la cueva, pero Elías hay que sumarle desde su historia del capítulo 17, todo lo que Elías vive, todo lo que Elías aprende, todo en aquello en lo que Dios lo va formando, hasta llegar a ser un hombre que conoce el poder de las palabras, conoce el poder de la bendición, el poder de la resurrección, el poder de ser alimentado sobrenaturalmente. Es un hombre entrenado en lo sobrenatural. Y cuando él enfrenta a los profetas falsos, es un hombre que sabe acerca del poder de Dios. Mas ahora, cuando sale de la cueva, él entiende más del poder de Dios, porque ahora sabe para qué es el poder de Dios. ¿Cuál es la intención de Dios con prepararnos? ¿Cuál es la intención de Dios con formar al hombre? ¿Para qué Dios invierte el tiempo en nuestra vida? ¿Para qué Dios invierte el tiempo en tu vida? ¿Cuál es la idea de Dios? Y entonces yo recordé una enseñanza que compartí hace unos días y que es parte de un libro
pero no quiero enseñar el tema como tal, sino llevarlos a un punto en 5 minutos. Yo me gasté un libro para explicarles a los lectores cuál es el proceso que sufre una persona para ser transformada hasta llegar a ser un líder o un ministro o un salmista, llámele usted como quiera, pero apostólico. ¿Cuál es el proceso en el que Dios nos mete? Y cuando terminamos, seamos lo que seamos, seremos totalmente apostólicos. Cuando hablo de ser totalmente apostólico, yo hablo de ser una persona consciente de lo que una persona apostólica debe estar consciente. Consciente de la existencia y de la interacción de 5 ministerios. Conscientes de lo que estaban conscientes los llamados cristianos apostólicos. Conscientes del poder de Dios. Conscientes de la operación sobrenatural del Espíritu Santo, conscientes de que Dios se puede manifestar hoy a través del poder de sus ángeles, conscientes de que Dios puede levantar a los muertos todavía, conscientes, aleluya, de que no hay nada imposible para Dios. Cuando hablamos de ser un líder o un ministro apostólico, es tomar esta Biblia y meternos de cabeza ahí y caer en el túnel del tiempo, en los primeros 35, 40 años de la era cristiana y ajustarnos perfectamente con los creyentes de aquellos días y creer exactamente lo mismo. Creer en profetas, creer en profecía, creer en dones del Espíritu Santo, creer en milagros, tener la capacidad para levantar a los muertos, saber que el Señor todavía puede, aleluya, levantar a los paralíticos. Entonces, cuando hablamos de un proceso en el cual Dios nos mete, Dios está intencionando totalmente, o sea, Dios tiene una clara intención, una planificación. Dios lo que hace es un programa, es una agenda, es un currículum para tratar con usted. Un currículum de materias a las cuales lo va a llevar para que usted aprenda todo lo que Él quiere que usted aprenda, para que cuando usted termina el curso completo, usted sea un verdadero cristiano apostólico que cree, aleluya, que el Dios del cielo puede hacer cualquier cosa, pero que usted, además de creerla, usted lo evidencie en su propia vida, aleluya, que no haya una diferencia entre sus palabras, en lo que usted dice o lo que usted pretende decir y lo que usted empieza a evidenciar como norma de vida. Toda la intención de Dios, la intención del Espíritu Santo es hacer que las palabras que nosotros hablamos y lo que vivimos o los hechos que se producen a través de nuestra vida no tengan un espacio que los separe, sino que tanto como usted habla, así usted viva, tanto como usted dice, así usted lo vea. En otras palabras, usted sea una expresión verdadera, apostólica, del poder apostólico de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dígale que está a su lado, por lo tanto, Dios quiere que usted y yo aprendamos a vivir de tal manera que no haya una diferencia entre los cristianos de la antigüedad y nosotros en cuanto a la evidencia del poder bendito del Dios Altísimo. Y para eso usted y yo tenemos que pasar por un proceso. Yo recuerdo que yo tenía un compañero en el colegio que nosotros le apodábamos popularmente Xerox. En aquel tiempo era cuando habían salido las fotocopiadoras. Y él era un copión en los exámenes. Él se las agenciaba para llegar antes a la clase. Y él calculaba a dónde pegaba el sol y cómo iba a suceder cuando llegara el examen, y él escribía todo en la pizarra de tal forma que la profesora no se diera cuenta, pero él lo veía todo desde donde estaba sentado. Lo escribía todo en el suelo y se las agenciaba para tapar, pero cada vez que levantaba el zapato, ahí estaban todos los forros y todo lo que tenía que copiar. De ahí que le pusimos Xerox.
Y él pudo ganar cursos. Pero con Dios no se puede copiar. Con Dios no se trata de ser un experto en escribir la materia para copiar. Dios trabaja, y si uno se trata de salir del camino y buscar un atajo, a usted lo vuelven a meter en la avenida correcta. Aleluya, quizás hasta de una manera en que a usted no le va a hacer mucha gracia. Pero diga el que está a su lado, con Dios no hay atajos. Dígale, con Dios tampoco se ganan los exámenes copiando o recibiendo lo que otro le sopla a usted al oído. Con Dios, aleluya, no se puede ganar la prueba si no es ganándose los exámenes legalmente y como corresponde. Entonces, la intención de Dios es que todos nosotros lleguemos a ser cristianos verdaderamente poderosos. Y todo esto tiene que ver con llaves, llave del reino. Todo esto tiene que ver con principios de acción. No solo principios o valores morales, sino principios de acción. ¿Qué hizo Abraham para ser llamado el padre de la fe? Y si él hizo algo para ser llamado padre de la fe, ¿por qué no lo hago yo? ¿Qué hizo aquel para ser tan prosperado? Y si fue tan prosperado, ¿por qué en lugar de ser solo una historia, por qué no se convierte en una historia más con la mía? Entonces, creo que nosotros equivocamos mucho la intención de Dios. Dios lo que pretende es hacer de ti y de mí creyentes verdaderamente explosivos, verdaderamente manifestadores del reino. Aleluya. Y yo solamente le voy a dar a usted un desafío en 5 o 10 minutos. Uno puede ser católico al principio de toda esta historia. Uno puede proceder de las iglesias o de los grupos catecúmenos o carismáticos católicos. Uno puede venir de una iglesia no pentecostal, metodista, bautista, presbiteriana. Puede inclusive no ser ni evangélico ni católico, sino de un grupo extraño. Pero usted anhela, o esa persona anhela conocer de Dios por alguna razón, ha buscado estos grupos porque quiere conocer de Dios. O tal vez ya está bien cimentado en su grupo. Tiene su teología católica. O tiene su teología no pentecostal, evangélica, y la defiende a capa y espada. Y tiene versículos. Puede ser que defienda su teología pentecostal, legalista, extremista, y tenga versículos. Puede ser que tenga una teología bastante liberal, dirían algunos, una teología bastante profética, o se ha criado ahí. Pero hay un momento en la vida suya y en la vida mía, en donde algo comienza, algo nuevo comienza. Y ahí se inicia un proceso de trato de Dios con la vida suya y la vida mía. Y ese es lo que yo llamo la fase del llamado. Diga el que está a su lado, la fase del llamado. Ahora dígale, no estoy hablando del llamado a ser salvo, sino es la fase en la que Dios al que es salvo y está en alguna parte, lo llama para matricularlo en un proceso, para que al final del proceso se convierta en un verdadero líder apostólico, aleluya, con todos los honores. Eso significa que si a usted le toca esa fase, aleluya, prepárese porque no le van a tener misericordia.
hasta que se obtenga en el proceso el objetivo de Dios de que usted sea una persona verdaderamente poderosa en el Espíritu Santo. La fase del llamado te puede ocurrir en una noche, a través de un sueño, te puede ocurrir a través de una predicación por la televisión, te puede ocurrir, aleluya, leyendo un libro. Simple y sencillamente hay algo que lo toca a uno, o alguien predicó y usted se hincó y ese día usted sabe que le comenzó algo especial en su vida. Dios comenzó a tratar con usted y usted comenzó a sentir un deseo y un hambre por la palabra que no tenía, una sed, aleluya, por este bendito libro que usted no tenía. Usted comienza a buscar de Dios y Dios lo comienza a buscar en cualquier parte del camino y usted siente que algo le ha comenzado en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Y usted empieza a darse cuenta que ahora viene a todo y antes no venía nada. Que usted viene ahora a las vigilias y a las vigilias que no hay, usted viene a todo. Usted viene a las 70 noches o por lo menos a las 60, a las 50. Mientras otros no vienen, a usted no le importa el hecho de que otros no vengan. Algo está sucediéndole a usted, a su espíritu. Dios lo está llamando para algo. Usted siente un deseo de consagrarse. Usted siente un deseo de entregarse. Es como que usted vuelve a esa fase del primer amor cuando usted, aleluya, tenía un romanticismo con el Señor en los primeros días, pero ahora ya pasaron muchos días y muchos años y algo comienza en su vida. Eso se llama la fase del llamado, en donde Dios te pone en el interior de tu espíritu la inquietud de que tiene que haber más para ti que lo que tienes. Tiene que haber mucho más en Dios de lo que conoces. Tiene que haber, aleluya, mucho más palabra, mucho más revelación. Tienen que haber muchas más llaves del reino de las que tú sabes. Que la prosperidad que tiene no es toda la que Dios te puede dar, que la bendición no es toda la que Dios te puede dar y que Dios te puede usar más allá de lo que te está usando, aunque te pueda estar usando mucho. Aleluya, ha comenzado un llamado. Tengo buenas noticias para usted. Ustedes han sido llamados en la agenda de Dios en este 2016. Ustedes fueron matriculados para un nuevo trato del Espíritu Santo y algo les está sucediendo adentro de su corazón. Algo le está pasando a su espíritu. Ustedes nunca más serán iguales. ¿Por qué lo dice usted, hermano Ronnie? Porque yo no invité solo a ustedes. Yo invité a más de 2,000 personas a venir. Invité a toda la gente de esta iglesia. Invité a toda la gente de nuestra red. Invité a gentes en otros lugares. Por la radio lo hemos dicho. Por el Facebook lo hemos dicho. Aleluya. Y aunque somos bastantes, no somos los 2,000 o los 3,000 o los 4,000 a los cuales le hemos invitado. Eso significa que algo le pasó a usted, algo lo tocó, Dios provocó algo en su vida. Y le ha comenzado algo, gloria a Dios. Mueva su mano, que no se me haga esto una predicación. Una vez que uno es llamado en esa fase nueva del llamado, aleluya, se activa una segunda fase que se llama la fase del convencimiento. Diga el que está a su lado, la fase del convencimiento. En la fase del convencimiento es donde tú empiezas a recibir palabra, a leer palabra, sean libros, sean cassettes, sean enseñanzas, aleluya, que le hacen a usted entender, que lo convencen plenamente de que usted no sabe todo lo que usted creía que sabía. ¿Cuántos levantan las manos y dicen aleluya? Dios te convence que hay más. Dios te convence que hay una teología que tú tienes que saber, que hay una teología apostólica, que hay una teología profética que tú tienes que saber. Una de las cosas más gloriosas que te puede pasar a ti y me puede pasar a mí es que Dios te convenza que tú no sabes nada de lo que creías que sabías, que no eres tan sabiondo, que no tienes tanto conocimiento, y Dios se encarga de convencernos, aleluya, de una profunda necesidad de conocerlo más, de saber más de Él. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando se trata de líderes y ministros, Dios se encarga de hacernos saber, aleluya, que nos falta conocer mucho más. Gloria a Dios. Entramos en una fase de convencimiento. Dios trata contigo personalmente para convencerte de que tú necesitas saber más, que tú necesitas ser entrenado más profundamente, que tú necesitas conocerlo más. Y es entonces cuando empiezas a recibir la instrucción. Ahora, este no es el punto mío, yo quiero ir rápido. Una vez que Dios te empieza a convencer, entonces comienza una fase de transformación,
Diga al que está a su lado, transformación. Dígale, es inevitable. Dígale, cuando Dios te llama y cuando Dios te convence, la palabra que te convence te empieza a transformar. Comienzas a sufrir una transformación. Aleluya. Las palabras que os he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Usted ha recibido, alabado sea el nombre de Dios, más de 100 horas de entrenamiento. Hoy en nuestro día 64. Alabado sea el nombre de Dios. A esto hay que sumarle las 50 días que vamos a terminar el viernes de enseñanza. Multiplíquelas por 2. Pero muchos de ustedes han estado más allá de 2 horas por noche. Aleluya, porque hemos estado más horas y hemos tenido predicadores que han alargado la cosa más. Hemos estado bajo la adoración, hemos recibido los domingos, hemos recibido mucho más. Usted está recibiendo una palabra que te está transformando. Aleluya, diga al que está a su lado, te veo transformado. Dile, te veo transformada por el poder de Dios. Aleluya. Dios está llamando a la gente. Dios la está convenciendo y Dios la está transformando. ¿Cuántos dicen aleluya? Y cuando Dios nos comienza a transformar, eso se sabe porque usted empieza a hablar el lenguaje que lo está transformando. ¿Cuántos dicen amén? Diga al que está a su lado, me he vuelto apostólico, me he vuelto profético en estos días. Dígale, me he vuelto salmístico, aleluya, me he vuelto un adorador, me he vuelto, aleluya, un fanático por la adoración, por la palabra. Aleluya, estoy siendo transformado. Ahora tengo un nivel de fe más alto, tengo un nivel de entendimiento más alto. Ahora conozco los propósitos de Dios con mayor profundidad. Estoy siendo transformado. Y la fase de la transformación te lleva ineludiblemente a la fase de las decisiones. Eso significa que uno tiene que tomar decisiones. Cuando usted Dios lo llama, cuando usted Dios lo convence de que usted necesita más y usted acepta ese más y es transformado, entonces Dios te provoca a tomar decisiones. En el caso de los ministros, y este es un mensaje propiamente para ministros de organizaciones, de denominaciones, de culturas religiosas evangélicas, en las cuales Dios comienza a tratar con ellos, Dios comienza a convencerlos, a los no pentecostales, a los que no creen en milagros, a los que no creen en sanidades, en maravillas, a los que no creen en los dones del Espíritu Santo, a los que me tratan a mí, lo tratan a usted como herejes y como hijos del diablo, porque no entienden. Dios comienza un llamado en sus vidas en algún momento del camino y los comienza a convencer y le pone en sus manos los libros suyos y los libros míos, los pone, aleluya, frente a la televisión cuando ellos no se lo esperaban y los comienza a convencer y les comienza a susurrar pasajes de la Escritura para que se den cuenta que lo nuestro no es tal herejía, sino que hay una verdad que ellos no conocen y que Dios quiere revelársela, y comienzan a comer de esa palabra y comienzan a ser transformados. Aleluya, siendo no pentecostales, reciben la llenura del Espíritu Santo dormidos, o cuando se van a acostar y hablan lenguas, gloria al nombre de Jesús, comienzan a sentir una pasión por la presencia de Dios y son transformados. Y entonces son puestos frente a las decisiones. ¿Te vas a quedar toda la vida ahí? ¿Vas a seguir caminando ahí? Ahora que sabes, ahora que conoces. Es cuando muchos dan un paso y salen de la condición en que están. Se les arma la guerra en su organización. Se les arma la guerra en donde estaban. ¿Por qué? Porque Dios los provoca a tomar decisiones. ¿Cuánto levantan las manos? Dicen aleluya. Entonces fíjese que Dios me llama, entonces Dios me convence, entonces Dios me transforma, entonces Dios me mueve a tomar decisiones y me introduce en la quinta fase, que es la transmisión del conocimiento que me ha transformado.
Y entonces usted ya no lo puede callar. Usted predica y dicen, predica como aquellos, habla como estos. Usted es de eso, ya usted comió de esa palabra, ya usted comió de eso, aleluya. A usted le está haciendo bueno ese instituto apostólico, gloria a Dios, porque sentimos que desde que está yendo ahora echa fuego hasta por las orejas. Cuando canta, dice Germán Cruz, aleluya, algo sale de su boca, Fabricio. Cuando usted canta, algo sentimos que no sentíamos antes. ¿Cuánto levantan las manos? Dicen aleluya. Cuando Eric usted predica, usted se siente algo totalmente nuevo, diferente. Hay un poder que sale. ¿Por qué? Porque ahora ya nosotros estamos claramente transformados, convencidos de la palabra que tenemos, y tenemos una intención clara de retransmitir lo que nos ha cambiado. Y entonces usted se volverá alguien así como yo, que hay que escribirlo todo para que otros lo reciban. Somos transmisores de lo que nos cambió y nos transformó. No lo escondemos, no lo guardamos. La gente sabe quiénes somos y de qué hablamos. Y nos encontramos en esa fase. Fíjese, alguien que es bautista, alguien que es metodista, alguien que es pentecostal de hueso colorado, de pronto está viendo la televisión y le habla a alguien como yo y siente que el corazón le arde y siente que algo le falta, se siente como huérfano, se siente que lo que estamos hablando no lo sabe, o sabe que de lo que se dice, de eso que estamos hablando, es herejía. Ten cuidado con estos, porque hablan cosas raras. Pero sintió algo adentro y ya no tiene paz. Ahora se hinca más, ahora llega más temprano a la iglesia, ahora abre más la Biblia, ahora compra libros, ahora estudia, aleluya, y lo comienzan a convencer de que sí hay restauración, de que sí hay restitución, de que sí, aleluya, Dios está reedificando la casa, que Dios está reformando su iglesia, que Dios está levantando nuevos apóstoles, que Dios está levantando nuevos profetas. ¿Cuántos levantan su mano? Dicen aleluya. Entonces, alabado sea Dios, son convencidos. Y juntamente con ese convencimiento que les va llegando a lo profundo, comienza la transformación, comienzan a hablar y a decir y comienzan a tomar decisiones y comienzan a retransmitir la enseñanza. Y en el caso del predicador resulta que ahora está enseñando la palabra y ahora se le ocurre orar por la gente. Y esto no le pasaba antes, ni siquiera creía en muchas cosas, ahora cree en muchas cosas más. Pero resulta que ahora pone las manos y casi sin darse cuenta, cuando extiende la mano, se le cayó el primero. ¿Qué pasó aquí? Y se empieza a dar cuenta que a donde va se le empieza a caer la gente cuando la toca o cuando intenta tocarla. Y se empieza a dar cuenta que sus manos las puede usar Dios. Mueva su mano y diga, me doy cuenta que mis manos Dios las puede usar. Alguien usa o alguien te abre una puerta para que tú pongas las manos y te das cuenta que no solo ante el gran predicador se cae la gente, sino ante ti se cae la gente. Hay un poder divino, aleluya, desatado en tu vida. Dios te ha llamado, Dios te ha convencido, Dios te está transformando, te ha llevado a tomar decisiones, te ha llevado a retransmitir el conocimiento que has adquirido, pero ahora entraste en una fase distinta. Es la fase de la activación del poder. Tremendo. Y confundimos esto con la unción. Alguien vota gente y se le ocurre decir, ¿cuántos de ustedes quieren esta unción? Y todos vienen. Y esa no es la unción, ese es el poder. Entramos a descubrir que hay un poder en mí
el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, que puede ser usado por Dios en mi vida para sanar a los enfermos, para libertar a los cautivos, para usar su nombre, aleluya, y echar fuera a los demonios. Es el poder de Dios. Porque te puede tocar el más pintado y te puede votar, pero tú no cambias. Porque no es el poder el que cambia, es la unción. Y lo que te dieron no fue la unción, es el poder expresado a través de tus manos. Esa es la fase de la activación. Pero en verdad ahí comienza el proceso de maduración y de transformación más profunda de Dios, hasta hacer de ti un hombre o una mujer apostólica que ya no solamente activa en otros el poder o los dones, sino que ahora entras en la fase de la impartición. Y esa es la fase de la impartición de la vida que está en ti. Y tú no puedes dar lo que no tienes. Tú puedes ser un joven sumamente usado, pero la edad te delata. Estas cosas no se logran de la noche a la mañana. Esto es un trato de años del Espíritu Santo en la vida de los hombres. Y al cabo de los años, entonces tú impartes algo. Se caigan o no se caigan, la gente nunca quedará igual, porque es la vida del Espíritu que se ha formado dentro de ti a través del trato de los años. Eso es lo que tú le impartes a la gente, y es lo que le pasó a Eliseo cuando Elías pasó cerca de él. Dice que le tiró el manto y el tipo salió en carrera a despedirse de su padre, de su madre, a quemar todo lo que lo ataba a su pasado y a salir al frente, y de pronto entró en la avenida profética de su destino, que lo hizo años después, el padre el padre mío de las generaciones y el carro de fuego de Israel, porque encontró con alguien que había sido procesado, que había sido llamado, que había sido convencido, que había sido transformado, que había tomado decisiones, que se había encargado de multiplicar y transmitir lo que había aprendido, que había conocido la fase de la activación, como Elías, que se dio cuenta que Dios lo podía usar con palabras, que Dios lo podía usar para resucitar un muerto, que Dios lo podía usar para multiplicar la harina de la viuda. Y con ese poder enfrentó a los profetas falsos de Baal, pero él necesitaba un proceso de cueva, un proceso de muerte, un proceso, aleluya, de incendio, de terremoto. Él necesitaba conocer al Dios poderoso cuando no hay ayuda de nadie. Cuando todo es negativo, él necesitaba ser transformado en lo profundo de la cueva, aleluya, para ser cambiado a un padre, para poder impartir la vida del Espíritu en otros. Fíjese. Entonces, ¿cuál es el corolario aquí? Porque yo no quiero extenderme. Esto es para una semana. Solo quiero decir algo. ¿Dónde comienza todo este proceso para poder impartir? Comienza con los primeros exámenes del curso. Yo le puedo hablar de prosperidad a usted. Le puedo dar un curso de prosperidad, y se lo di ya hace como una semana entera. Pero si yo no estoy convencido por Dios de eso, si yo no he sido transformado por Dios en el área de esa palabra de prosperidad, si yo no he sido, aleluya, llevado a tomar decisiones o retado a tomar decisiones en esa área específica, y yo no he sido
procesado para retransmitir la palabra, no solo con palabras, sino con hechos. Si yo no he sido activado para activar a otros, para sacar a otros de la condición en que están, si no he sido trabajado por Dios para que entonces lo que yo pueda aportarle a otros sea la vida del Espíritu, en eso el punto no funciona. Ayer un hermano me hizo un ofrecimiento. Hoy, cuando llegué, ahí estaba. Me regaló a mí y en mí a ustedes, porque si yo quiero no es para ustedes. Me lo dio a mí una microbús. Levante su mano. Ay. Pero anoche me reuní en el Hotel Radisson con uno de los que vino al retiro, Rogerio. ¿En qué trabaja el famoso Rogerio? En Boca Ratón de la Florida. Rogelio trabaja, es pastor, pero mientras combina su pastorado con su asunto secular, él tiene una empresa en donde él compra lavadoras y refrigeradoras industriales, las deja como nuevas y las vende. Pues anoche Rogerio me regaló 3 secadoras industriales y 3 lavadoras industriales. ¿Cuántos levantan su mano y dicen gloria a Dios? Y para no ponerlo a envidiar, le voy a decir que este predicador todos los días de su vida le regalan cosas. Si no me regalan relojes, me regalan anillos, me regalan camisas, me regalan zapatos, me regalan plata. Si no me dan pesos ticos, me dan euros. Si no me dan euros, me dan dólares. Si no me dan dólares, me dan coronas suecas. Todos los días. Le voy a decir por qué. Porque un día de tantos, yo me cansé de ser un predicador que dormía en el suelo. Y me cansé de dormir en las bancas de las iglesias. Y me cansé de depender de la fe de los que me invitaban. Y me daban lo que podían darme. Y dije, Señor, yo no pienso pasarme el resto de mi vida así. Porque no voy a hacer eso para impresionarte a ti. Porque a ti no te impresiona el que yo trate de comportarme como un podre, sino que a ti te impresiona la adoración que yo te pueda brindar. Por lo tanto, yo voy a salir de esto y necesito que me enseñes. Ahora levante la mano. Dios aleluya, me hizo un llamado a salir de ahí y me empezó a convencer que tiene que haber más. Ahora diga al que está a su lado, tiene que haber más. Dile, yo vivo bien, dígale, yo vivo bien, pero tiene que haber más. Dígale, el Dios mío tiene que tener más. Ahora levante su mano y diga, yo estoy en la fase de ser convencido. Aleluya, mueva su mano, diga, yo necesito aprender que el diezmo es el primer escalón. Diga al que está a su lado, diga, necesito aprender que el diezmo es el primer escalón. Ahora dígaselo duro, dígale, porque si el diezmo me abre el cielo, si el diezmo me da todo lo que Dios dice, caramba, dígale, caramba, ¿por qué no soy más valiente? Y en lugar de dar el diezmo doy el 20 o doy el 30. Si eso es proporcional, ¿por qué no tengo el valor? ¿Por qué no tengo la determinación de abrir el camino? Ahora mueva su mano que no le voy a hablar del diezmo. ¿Y sabes qué empecé a hacer? Compré un cuadernito y empecé a apuntar cada día todo lo que Dios me daba.
Porque Dios me enseñó y me dijo, te voy a enseñar que yo estoy envuelto en tu vida, en cada cosa que vives. Y empecé a notar todo lo que Dios me daba y lo que me daban otros. Si alguien me invitaba a tomar café, yo calculaba, si yo era ido a tomar café, son 1,000 pesos, entonces voy a dar 100 pesos de diezmo, apuntaba. Si alguien me regaló una corbata, si yo le hubiera comprado, me cuesta tanto, la voy a poner. Si alguien me trajo en un carro y yo tenía que haberme venido en taxi, calculaba cuánto hubiera gastado el taxi. Y me fui dando cuenta de que Dios me suplía todos los días, más allá de lo que yo estaba consciente. ¿Cuántos dicen aleluya? Mueva sus manos y diga al que está a su lado, te están regalando un secreto que vale $1,000,000. Y empecé a darme cuenta que Dios me daba tanto, que un día me hinqué y dije, Señor, es tanto lo que tú me das, que he llegado a la conclusión que no te puedo pagar ese diezmo. Así que yo, desde hoy, yo voy a hacer tu diezmo. Así que aquí me entrego completo. Si te sirve, bueno. Y fui el diezmo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero un día yo tenía que cambiar el destino de mi vida financieramente. Y aquí es donde yo voy a concluir. Porque la intención mía no es tanto que usted dé una ofrenda. Si la quiere dar, déla. Si quiere sellar la palabra, hágalo. Pero es más que eso. Estamos por terminar una jornada de muchos días. Y yo creo que le he contado la historia con el libro de Yonggi Cho y el libro de la alabanza. Aprendí en el libro de Yonggi Cho que si uno quiere pedirle a Dios algo, uno tiene que ser totalmente específico. Usted no puede pedir, súpleme un carro, porque el cielo se quedará esperando qué año, qué marca, qué color, cuántas puertas. Y si usted al cabo del tiempo no lo recibe y le pregunta, Señor, ¿y ahí el carro que te pedí no me lo has dado? Es que nunca me dijiste de qué marca, no me dijiste de qué año. Señor, te he pedido un esposo por 20 años, sí, pero nunca me dijiste cómo. Si gordito, flaquito, chiquito, con plata, sin plata, profeta o no. Señor, tengo 18 años de pedirte, como decía Maynor, tengo 18 años de pedirte una esposa. A saber si durante todos esos años no tuvo la puntería para decir esta, como esta. Lo cierto del caso es que uno tiene que pedir específicamente, tiene que definir qué es lo que va a pedir. Y el otro libro decía que cuando uno va a pedir, uno lo pide una vez y uno comienza a alabar. Te alabo, Señor, te doy gloria, aleluya. Y yo hice, para una cruzada que iba a hacer allá en una plaza pública, hice un presupuesto de la tarima, cuánto costaba la madera, los clavos, ponerla, el alquiler de una guitarra, de un micrófono, de una planta eléctrica y todo aquello, y eso sumaba 50,000 pesos. Y entonces presenté el papelito con el dibujo al cielo y dije, Señor, aquí está. Soy totalmente específico con los 50,000 pesos y lo que necesito. Y ahora apliqué la segunda llave, te doy gracias, gloria, gloria a tu nombre, bendito sea tu nombre, y ahí me fui en pura alabanza. Y de pronto me quedé callado esperando que el cielo dijera, ahí te va. Pero no me fue, sino que oí la voz del Espíritu Santo que me preguntó y me dijo, hijo, ¿verdaderamente lo tienes? Y yo sentí que estaba descubriendo algo, por lo tanto yo dije, sí, Señor, te creo, yo lo tengo la fe para creer que lo tengo, y te doy gloria y honra. Y me quedé callado otra vez, y vino la segunda pregunta, ¿verdaderamente lo tienes? Ya yo me estaba empezando a enojar. Y sí, Señor, tú sabes que te creo, tú sabes que lo tengo. Y la tercera vez vino la pregunta con nombre propio, Ronnie, ¿verdaderamente lo tienes? Y yo dije, sí, Señor, tú sabes que lo tengo, tú sabes que te creo que lo tengo. Y así automáticamente, terminando yo mis palabras, vino la otra frase de Dios. Entonces, si lo tienes, diezmalo. Y yo me toqué la bolsa. Lo tengo, pero no lo tengo.
Lo tengo, pero no lo tengo. Y mientras yo decía, lo tengo, pero no lo tengo, yo dije, tengo que ser muy cuidadoso en lo que voy a responder, porque tengo la impresión que Dios me está tratando de regalar una llave que va a cambiar el destino de mi vida. Y dije, yo creo que Dios me está hablando de algo a lo que yo en ese momento le llamé el diezmo adelantado. Él me está hablando de que si yo creo que Él me va a dar lo que me va o lo que estoy pidiendo, la evidencia de que yo le creo es poner en sus manos el diezmo de aquello antes que me lo dé. Y me quedé callado, me fui a mi casa y busqué todo lo que yo podía encontrar que tuviera un valor. Y aquí va mi desafío. Muchas veces le decimos a Dios, yo no puedo porque no tengo. ¿Y si tiene? Dios siempre nos da, cuando nos va a desafiar, Él ya proveyó lo que usted necesita. No tenía dinero en ese momento, pero me conseguí un poco de cosas que usted y yo tenemos, aleluya, y que hace rato no usamos, o que las podemos vender, las podemos llevar a algún lugar y nos van a dar el dinero que necesitamos. Yo llevé unos zapatos, llevé unas corbatas, llevé unas cuantas cosas al mercado de las pulgas, aleluya, ahí en el mercado, y me pagaron 5,000 pesos. Y me traje los 5,000 pesos y los llevé al lugar donde se echaban los diezmos y los eché y dije, Señor, aquí está mi diezmo adelantado de los 50,000. Y levanté la mano y dije, y ahora, ¿a dónde están los 50,000? Que ya yo cumplí mi parte, ahora cúmpleme la tuya. ¿Cuánto levantan sus manos? Dicen aleluya. Y mi esposa sabe, porque era mi novia, que fuimos a donde doña Ida Bagnarello de Jacobo, esposa de un magistrado, donde hacíamos una tarde de café y enseñanza de la palabra con unas señoras. Y apenas yo llegué a la casa de doña Ida, ella vino rápidamente con un papelito en la mano y me dice, mijito, ayer mientras oraba el Señor me dijo que te diera este chequecito, y me lo echó en una bolsa. Alabado sea Cristo. Si ese chequecito hubiera sido de 100,000 pesos, yo me alegro, pero no me resolvía nada. De la única manera que me podía resolver algo era que el chequecito fuera de 50,000, porque si ese cheque era de 50,000, significaba que yo me encontré una llave para el resto de mi vida, y eso sucedió mientras yo era soltero. Y con la señora que estoy casado ya vamos para 35, o sea, eso fue hace 35 años atrás, y me ha servido para 35 años para que me regalen microbuses, para que me regalen secadoras industriales. ¿Cuánto levantan sus manos? Para que me regalen secadoras industriales, gloria a Dios, a mí y a usted, pero en el fondo me la dan a mí. ¿Cuántos mueven sus manitas al cielo? Ahora aquí va el desafío. Eric, esto es como la herencia de estas 70 noches. Mire, póngame atención. Todos tenemos sueños. Si usted va a ese centro apostólico, estamos a punto de terminar. Es cosa de unos días más. Pero ¿cómo comenzó esa construcción? Si no fue recibiendo del Colegio de Arquitectos e Ingenieros la aprobación y el valor que ellos le daban a la construcción. Al final ha costado 3 veces más, por lo que se incrementó. Pero en ese tiempo lo que ellos dijeron era un dineral. 800 millones de pesos. Y no crea que eso es lo que costó. Eso es lo que en aquel momento dijeron. Yo dije, Señor, no tengo para 800 millones de pesos. Pero sí tengo
para el 1 del 1 del 1 del 10. Así que te voy a poner el diezmo del 10. Y de todo donde pude, saqué y reuní mis pastores antes de empezar el proyecto, los que estaban, unos, otros no estaban, e hice un cheque y les dije, este es el diezmo del diezmo, es lo que puedo, y estoy seguro que Dios me dará 80 millones de pesos para entregarlos y Él me dará los 800 que yo necesito. Ahora mueva su mano sin hacerme el orgulloso. Yo tengo los papeles ahí con los recibos de todo lo que los siguientes años yo entregué a la iglesia para esa construcción. Y en el momento en que di 80 millones de pesos en los dólares que pude traer o pesos, la construcción no se terminó. Pero Dios nos había dado los 800. Y de ahí en adelante la única cosa que yo he seguido haciendo es dando y dando y dando y dando y comprometiendo a Dios, y Dios saliendo de sus compromisos. Usted no necesita tener todo lo que usted necesita. Solo necesita sentarse, tomar un cuadernito, una hoja, o una computadora, o un aparatito de estos, y poner sus metas. ¿Qué quiero alcanzar? ¿Qué quiero lograr? ¿Cuánto vale? No piense en el montón de plata que eso significa, porque ese será problema de su Dios. El problema suyo será cómo activar el 10 del 10 del 10. Posiblemente usted de una casa o de un vehículo, de un X finca, posiblemente usted no tenga el ahorro del diezmo, pero no le será complicado buscar el 1 del 10 del 10. Y si no tiene el 1 del 10 del 10 del 10, vaya a su casa y busque todo lo que tenga valor y que usted ya no usa, o hasta si lo usa, y váyase al mercado de las pulgas y no descanse hasta encontrar la cantidad que usted necesita para activar el poder de Dios. Si usted no tiene el diezmo del 100, tal vez tenga el 1 del 10. Si usted da el 1 del 10, Dios le dará el 10. Y cuando llegue el 10, lo que usted dé será el 10 del 10. Y cuando tenga lo otro, usted dará el 10 del 100. Y cuando usted se está dando cuenta, usted está estrenando casa. Usted estará metido en algo nuevo. El problema es que muchas veces no tenemos la ley de la proporcionalidad funcionando, o no entendemos de qué estamos hablando. Pero fíjese, tome su tiempo en su casa, haga su diseño, busque valores, cuánto vale, y piense cuál es la cantidad que yo necesito para activar lo que necesito activar, para activar lo que necesito activar, para que el cielo se active a mi favor. Ahora, ¿por qué le hablé esto? Porque sentí decirle que hay cosas que se ministran no solo con palabras, se ministra la vida. Y yo ya me gradué de su universidad. Usted es el que está en el proceso. Y usted necesita de la impartición, de la unción de alguien que la conquistó, para que bajo esa unción usted pueda tener la convicción
para hacer lo que usted tiene que hacer. Cada vez que yo voy a mi closet, y tal vez le pase a usted igual, yo digo, ¿cuánta cosa hay aquí? Ya no las tomo para venderlas, sino para regalarlas, porque ya no tengo esa necesidad. Pero cuántas cosas podrían servirnos para activar la bendición financiera que hoy no tenemos. Dígale esto al que está ahí antes de orar para irnos. Dígale, nosotros estamos donde nosotros queremos, porque fácilmente Dios nos puede sacar de donde estamos si activamos las llaves que Él nos entrega como llaves del reino. Dígale, la próxima vez que te vea, yo al menos, dile, yo al menos no estaré donde estoy ahora, sino que estaré en un nivel mayor de prosperidad, de bendición y de metas. Voy a ir y alcanzar todo lo que me propongo. Cierre sus ojos, hermano. Aplauda y cierre sus ojos. Cierre sus ojos y déjeme orar por usted. Yo necesito muchos Rogelios. Necesito muchos sembradores de microbuses. Necesito muchas Juanitas y familias como la de ellos, que nos han regalado un reloj tan lindo y tan grande que no sabemos todavía dónde meterlo. No, sí sabemos, pero estamos pensando. Cierre sus ojos ahí. Esto es muy simple, pero usted nunca será igual. Yo descubrí que para nosotros vivir la vida de abundancia de la Biblia, nosotros tenemos que depender de Dios y no de nuestras entradas. Nosotros tenemos que aprender a activar las cosas. Si no, siempre será igual. Y Dios se moverá sobrenaturalmente cuando nosotros lo comprometemos a Él. Aleluya. Déjeme orar para que algo poderoso suceda en su vida. Buen Dios y Padre, gracias por estos 64 días en que estamos aprendiendo a vivir mejor tu palabra. Ahora, Dios mío, toma esta unción, que ya no solo es teoría, sino es vivencial en mi vida, y activa en ellos el nivel de fe, no tan solo para creer, sino para accionar en busca de la conquista de eso que se cree que se puede recibir. Que sobre cada uno de estos hombres y mujeres, jóvenes y adultos, Señor, venga ese toque que nos da la idea, que nos da el desafío y a la vez el valor para tomarlo y para implementar cómo alcanzar la meta. Dales la habilidad, dales el entendimiento, Señor, que no queden mis palabras en el vacío como una charla más, sino que quede en su espíritu la palabra para moverlos a accionar e ir en pos de sus sueños, porque no los alcanzaremos con un salario de siempre y lo común, sino a través del mover de tu mano sobrenatural. Aún estos jóvenes que están aquí empezando la vida, ayúdalos a entender que ellos pueden acelerar el alcanzar su destino mucho más rápido que esperar 30 o 40 años de trabajo, sino que pueden comenzar sus vidas, oh Dios mío, poseyendo
lo que cada uno anhela, si tan solamente entienden este principio y si tan solamente comprenden que cada vez que tú nos pides y nos demandas algo, todo lo que necesitamos dar ya nos lo diste. Es solo buscarlo y entregarlo, y se activará tu poder y tu mano en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén y amén. Vaya a su casa, haga su dibujito, anote qué quiere y empiece a buscar lo que usted necesita para activar el 10 del 10 del 10